Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo la tercera y última etapa de la migración, donde podremos ver cómo migrar la experiencia en sí al 100% y bueno, traerles todo de primera mano para que ustedes puedan conocer cómo funciona. Bien, vamos prácticamente a lo primero, que es cómo conseguir el tema de los pasaportes. Vas a poder, ya lo han visto en el video anterior, que compartí un listado con ustedes, que va a estar en el Discord, o sea, está en mi Discord, y que lo van a poder ver y usar siempre. Por supuesto, como corresponde, dar el agradecimiento a Laura de HU, que fue quien lo elaboró y se tomó todo el trabajo de realizar los cálculos en general y todo. Enorme laburo para que nos puedan, o sea, que podamos tener disponible el tema de los pases y sus costos. Bien, por ejemplo, vamos a tener que obtenemos un total de 3 pases completamente gratis. Luego vamos a pagar por 5.000 monedas imperiales otros 2 pases más. Por lo tanto, un total de 5 pases que si los necesitas te van a salir 100% gratis. Luego, para obtener el sexto pase, si es tu caso, necesitas pagar $5. El 7.10 para el 8.15, o sea, el precio total, ¿no? Para obtener 8 pases en total, vas a tener que gastar $15. Si querés, no sé, si necesitas obtener 50 pases, en este momento vas a tener que estarte gastando unos $225. Si sos un jugador muy, pero muy potente y necesitas el máximo, que son 70 pases para migrar, vas a tener que gastarte unos $325 en total. Bien, esto es lo que tenemos por ahora como información, con lo que se ha estado realizando los cálculos y todo eso, con la información que tenemos de los servidores beta. Bien, acá tenemos el tema de cómo conseguir en el emporio, acá en la parte de compras, te va a aparecer en estos paquetes de aquí el libro así, y estos son los pases. Bueno, vas a ir comprando este de 5, luego el de 10 y va a ir aumentando el precio. Bien, esto es todo muy importante, que lo tengas en cuenta y que lo sepas. Ahora vamos a tener el tema de los pases, que en el video anterior vimos cómo aplicamos para que en esos reinos nos acepten, y nos van a estar diciendo en sistema, nos va a llegar mensajes de la solicitud de migración. Me aceptaron en el reino 9. Bien, va a ser válida durante 8 horas. El reino, prácticamente el reino 9. Acá el reino 4 dice que me rechazó. Bien, no me quiere dejar entrar. Pero igual no importa, porque al ser un jugador de poder bajo, prácticamente puedo entrar igual. Bien, acá nuevamente. Así que tengo para entrar al reino 9 unas 8 horas. Acá vamos a venir y vamos a ir al reino 9, por ejemplo, que tiene un par de jugadores, pero tengo lugares libres para entrar igual. No me pueden rechazar, puedo migrar. En el 3 lo mismo. En el 5 lo mismo. O sea, si estoy por debajo de los 65 millones, se supone que tengo la opción de migrar tranquilamente. En este otro también, que voy a migrar en el que menos gente ha ido. Bien, voy a migrar al 3, ¿por qué no? Y vamos a aprovechar para presentar en este momento al patrocinador del canal, que es Eneva. Bien, el sitio donde yo y más de miles de jugadores estamos realizando nuestras compras con los mejores precios del mercado, y que en este momento, con el sorteo que tengo pensado realizar y la colaboración de todos ustedes, ya tenemos 76.90 euros para la compra de esos 5 paquetes de 1900 AP Coins que tengo pensado sortear muy pronto. Bien, la meta es después del 18 por ahí. Y acá vemos que, por ejemplo, en Eneva te estarían costando 1999 AP Coins, 20 euros con 23. Y si vamos a la tienda oficial, que es Midabuy, que la tengo que mostrar para que ustedes puedan tener una mejor referencia, te sale 21,33 euros. Por lo tanto, si estás en España o en Europa, Eneva es muchísimo mejor para vos. Bien, porque 20,23 y luego podés obtener el cashback. Aún así, sin el cashback, sigue teniendo mejores precios. Si vamos, por ejemplo, a México, bien, vamos a cambiar a México, que va a demorar un poquito en actualizar, pero vamos a poder poner M, ahí ya me pone la moneda de México. Lo mismo en Midabuy, para que puedan verlo, bien, y poder mostrarles
que también les va a estar dando mejores precios. O sea, va a ser muchísimo mejor en lo que es en EVA. Seguramente en algún país de Latinoamérica quizás no sea el caso y les pueda salir más caro, pero sería muy raro. La mayoría de los países que hemos estado mirando sale mejor. Acá te sale, por ejemplo, MidasUlt 1999 AP Coins, te sale 451,05 pesos mexicanos. Y si vamos a EVA, prácticamente las mismas monedas te van a estar saliendo mucho menos. Bien, 1999 AP Coins te están saliendo 439,81 y luego tenés la opción del cashback. Así que no se lo pierdan. Así ayudan también al canal y por supuesto que también al sorteo para tener más, acumular más dinero en el pozo. Y bueno, ¿por qué no? Si tenemos la cantidad suficiente, agregar a esos 5 paquetes de 1999 AP Coins, un paquete de 4.999 y un paquete de 9.999 AP Coins para poder sortear también después del 20 de junio. Así que sigan haciendo sus aportes. Muchísimas gracias a toda la comunidad que apoya. Y bueno, aquí lo tienen en EVA, el mejor precio del mercado para comprar sus AP Coins que van a necesitar en cualquier momento para lo que es comprar los pases de migración. Si lo van a hacer, si van a migrar. Bien. Yo en este caso necesito 2. No importa si me acepta o no. Tengo que cumplir con el tema de tener la ciudad de nivel 18. Y no ser miembro de ninguna alianza, no tener tropas afuera y todo eso. El tema del almacén, algo que quizás muchos de ustedes no conozcan. Vamos a demorar un poquito más porque esto lo tengo que explicar porque me lo han preguntado. El almacén, por ejemplo, te protege una cierta cantidad de recursos. Todo aquello que esté por encima se va a perder. Bien, si tenés recursos encima de eso, vas a perderlo. En este caso, yo tengo que proteger... son 1620, va, 1.000.000, perdón, 620. Bien, y eso es lo que tengo protegido. El resto lo perdería, pero quizás algo que ustedes no sepan, o que muchos de los más novatos no sepan, es que tenés la parte, o sea, la de los aldeanos que van a ver acá arriba. Bien, los aldeanos aquí arriba que tienen una función. Que vas a ir al edificio, buscar el edificio almacén, le vas a agregar acá. Y le vas a prácticamente agregar un plus de protección. Bien, capacidad de recursos protegidos del almacén 75% más. Entonces a ese 1.620.000 de recursos le hago más 75% y me da que voy a estar protegiendo 2.835.000. El resto que esté por encima de eso lo debería de perder. Vamos a buscar, no sé, capaz que en comida. Vamos a poner un poquito más ahí arriba. Recursos. Vamos a venir a comida y vamos a... No vamos a poner tanto. Vamos a arriesgar un par. Como para pasarnos y demostrar que... Bueno, en realidad acá tenía menos, pero... Vamos a seguir metiendo. Bueno, en realidad no quiero regalar muchos recursos. Tengo que pasarme de los... O sea, están en los 3 millones, ponele. A ver si me deja. Ahí estamos en 2. Vamos a andar ahí, prácticamente casi. Ahí estamos en 3. Bueno, me pasé un poco. No quería pasarme demasiado. Pero ahora sí, vamos a migrar y les voy a estar demostrando. Este es el servidor beta, por supuesto. Bien, acá por ejemplo tenemos lo que es el imperio más poderoso. Esto ya lo conocen prácticamente. Más adelante supuestamente deberíamos tener los nuevos eventos. Casa de saqueadores, todo eso. Bueno, tenemos el desafío de isla, pero se supone que en algún momento debería empezar el nuevo KVK, que me imagino que empezarán los servidores pioneros. Acá viene. El día lunes 16 podremos estar mostrando el KVK en los servidores beta. Acá este otro es el gobernador más poderoso. Viene esta heroína. Acá que tenemos cosecha abundante. Y bueno, no hay mucho más. No hay mucho más que agregar. Tenemos este que dura un par de días nomás. Que ahí ustedes van a tener que ver qué es lo que hacen. Y listo. Vamos a la migración, que seguramente es lo que les interesa a ustedes. Y vamos a poner en lista de imperios. Dijimos que no íbamos a ir al que menos han migrado. Vamos a darle en migrar. Bien. Y acá nos pone: tu migración tendrá los siguientes efectos. Toma nota, los recursos y el progreso de las compras y recargas se conservarán.
como el progreso VIP, progreso de eventos de recarga, etc. Todas las recompensas de progreso de tus pases de batalla actualmente se te enviarán por correo una vez que se complete la migración. Tu estado de compra del paquete de primera recarga y del paquete de gloria del imperio se restablecerán después de la migración. Supuestamente se van a estar restableciendo. Imagino que no vamos a perder nada que hayamos obtenido por esto, sino que podremos comprar nuevamente. Quiero imaginar que no vamos a perder nada. Tus recursos no protegidos de la ciudadela solo se conservarán hasta el límite de tu almacén. Otros recursos de desarrollo personal se conservarán como héroes, recursos protegidos, etc. Se mantendrá el progreso de tus colas de ciudadelas actuales, como colas de construcción, colas de forja y todo eso. Bien, no se va a reiniciar nada de eso. Tu progreso en varios modos de juego se conservará como táctica de isla, recompensa de suministro, etc. Tu progreso actual en eventos se borrará. El gobernador más fuerte, perdón, el gobernador más poderoso que yo siempre le digo MG, el imperio más poderoso, gloria estelar, etc. Luego dice: no olvides reclamar las recompensas del progreso, puedes participar. Bien, he leído, le damos que sí, migrar. Bien, acá me está advirtiendo, tengo 3.18 millones que va a estar protegiendo. ¿Cuánto fue que dijimos que me daba el cálculo? Con ese 75%. Me decía 2.835. Bueno, se ve que protege más. Bueno, protege más cantidad, mejor para nosotros. Así que listo. Seguramente toma en cuenta alguna otra cosa que no tengo detallada. Vamos a confirmar. Esta es la animación de la migración. Nos vamos en barco, señoras y señores. Un barco volador. Vamos a volar del servidor actual y nos vamos al nuevo. Es como si fuéramos a la maravilla. Ahí se restablece el juego, reinicia y prácticamente va a colocar nuestra cuenta en el servidor nuevo. Habrá que ver qué es lo que pasa. La mayoría de los jugadores estaban yendo para el servidor 1. Yo, en realidad, por mostrarles esto, y en realidad es un servidor que uso para probar cosas nada más. Y para obtener información anticipada de ser posible y probar algún evento que pueda llegar antes. Se los traigo de este servidor. Prácticamente no lo uso casi nada. O sea, lo uso para estas pruebas y estas cosas. Y para mostrarle, por supuesto, lo que son estos héroes de temporadas más avanzadas. Migración realizada, estimado gobernador. Migraste con éxito al reino 3. Tu ciudadela estará protegida durante 8 horas. Bien. Listo, acá estamos. Hemos migrado. A ver qué me dice si yo quisiera migrar de nuevo. No debería de poder. Bien. No se cumplen los requisitos. Migración no recargada. No recarga. Hay que ver esto. Sí, habían dicho que teníamos que tener un periodo de enfriamiento, bien, de 30 días aproximadamente. Faltaría en algún lado, necesitaríamos que dijera, ¿dónde está? A ver acá, si nos dice el límite. Los 75, uno de cada mes, el límite máximo, el imperio líder. Acá, a ver. Está, todos los requisitos, la ciudadela no debe estar en guerra, o sea, no debemos estar peleando. No pueden haber unidades curándose. No debe ser miembro de ninguna alianza, no debe tener el rol de administrador. O sea, si sos el administrador estás en el horno. Está el tema de la migración, pero sería interesante que en algún lado tu lista de amigos está. Tu lista de amigos de grupo de historial, mensajes privados se conservan. Bien. Pero estaría bueno que en algún lado dijeran el tiempo de enfriamiento. Igual habían dicho por algún lado, habían anunciado en uno de los. En su momento habían dicho que tenés que esperar 30 días aproximadamente. Así que no hay mucha vuelta. Bien, habría que ver. Acá se supone que vamos a ver acá, por ejemplo, el reino 3 contra el reino 10. Supuestamente estamos participando y bueno, estamos ganando. Clasificación. Da ahí bastante bien. Es Persia. Vamos a ver luego el choque de ciudades. Vamos a ir viendo
Vamos a ver acá. Vamos a ver esto. Clasificación. Hay jugadores de 95 millones, 81, 73. O sea, no es que es un servidor débil, sino que prácticamente tiene jugadores que no se van a ir y bueno, quieren quedarse en su servidor competitivo, ¿no? Pero está, hemos venido a este. Acá esto. Y en esta parte hemos reclamado recompensa. Acá las posiciones. El ND, no tiene mucho más. En los correos se supone que en el sistema te llega algunas cosillas. Bien, acá tenés algunas cosas de regalos. Bien, temas de eventos en los cuales se supone que habías participado y se te han devuelto. Ahora en este, a ver. En este se conservaría, en el 322. Y bueno, a ver, seguramente en algún otro. En algún otro se va a haber reiniciado. A ver, este evento. Etapa 19, no se reinició. Yo lo había dejado ahí. Y bueno, está, no mucho más. Acá esto. Se reclama. Paquete de primera compra, habíamos dicho. Supuestamente sería este. Y supuestamente estos paquetes, o sea, el evento, primera compra, se debería de dar nuevamente. A ver. Pase batalla. Regalo inicio de sesión. Expedición heroica. Acá tenemos se han agregado nuevos héroes. Es interesante porque ahora vamos a poder tener a Tila. Pero bueno, habría que ir viendo seguramente los eventos que se ha reiniciado y que no. Temas, los temas de acá. Bueno. Festival. Vienen estos eventos. Bueno, no hay mucho más. Pero bueno, eso sería más o menos la migración paso a paso para que lo tengan en cuenta. Acá el tema de la protección, por supuesto. Nos han protegido prácticamente por 8 horas. Si le damos acá en unirnos a una alianza, deberíamos de encontrar alguna. O sea, acá por ejemplo esta nos va a aceptar. Estas son las más fuertes. Y acá tenemos otras más. Por ejemplo esta 600 y algo. Y bueno, nos unimos a esta. Y listo. Bueno, acá hay varios. Aparecerían estar activos. Así que está, listo. Y bueno, ahí tendrías que moverte. O sea, son turcos, por lo que parece la mayoría. En este servidor es como que se va a hacer un servidor pionero turco. Por lo que parecía, ¿no? Vamos a ir a ver en el top, a ver qué es lo que dice. Clasificación. El tema de la alianza, poder. No, parece que no. Bueno, parece que no. Por lo menos esa era turca. Marla. No tiene anuncio. No sabemos mucho ahí. Y bueno, está. Sería todo. Espero que les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y bueno, apoyar en Eneva para seguir sumando dinero al pozo. Y bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un muy pero muy buen juego. Este fue otro video de DK Gamers trayéndole todas las novedades del evento migración. Hasta la próxima.